El siguiente comentario es presentado por Cachamay, un saludable momento. Bueno, siendo que todo es tan dinámico, yo pensaba hacer una editorial y voy a hacer otra, porque yo iba a plantear esta mañana que con independencia de ciertos factores, el rol de Cristina, si eso no es relevante en la ideología de Kicillof, si el gobierno iba a ir al núcleo de los problemas, a las causas o a las consecuencias con estas medidas que esta mañana estamos tratando de dilucidar. Pero me parece que esta segunda aparición de Capitanich y el hecho de que haya anunciado, por ejemplo, que el Código Civil, un tema muy controvertido, y sus reformas pasan al año 2014, por ejemplo, me generó la impresión, que creo que también la planteó en algún artículo Jorge Asís, en el sentido de que por ahí, en vez de haber 3 protagonistas en la escena futura de Argentina, acaba de aparecer un cuarto. Scioli, Massa, que está en España, Macri, que ayer salió a bancar a Capitanich, y ahora Capitanich, ¿no? Que Cristina plantó en el escenario un cuarto jugador importante, es más allá de los 3 que había en la discusión, por lo menos para el futuro. Y yo recordaba que Rosendo Fraga me había dicho hace un tiempito que guarda que por ahí los presidentes argentinos no están en la cuenta de nadie, viste que aparecen como los candidatos, por lo menos, ¿no es cierto? Aparecen como de golpe, ¿no? En una dinámica cuya naturaleza central es la imprevisibilidad. Así que le vamos a preguntar en primer lugar a Rosendo un primer, si cabe la palabra, balance de esta primera semana, ya con Cristina y ahora con Capitanich. Rosendo, buen día. Buenos días, Marcelo, gracias por llamarme. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Muy bien. Bueno, primero te pido una primera impresión de esta semana que cierra hoy, que arrancó con la reaparición del presidente y ahora con Capitanich de protagonista. Bueno, mira, yo creo que para mí la frase clave de Cristina, dicha antes de ayer en la Jura de los Ministros, fue profundizar el modelo. ¿Viste? Yo siempre digo, mira, la presidenta hay que seguirla literalmente, sí. Escuchemos lo que dice porque es lo que cree, y es lo que va a hacer. Las cosas después le pueden salir bien, mal o regular, y a uno le pueden gustar o no gustar, pero es coherente lo que dice, lo que piensa y lo que hace. Después veremos. Entonces, profundizar el modelo, y los ejemplos del modelo son la estatización de aerolíneas y la estatización de YPF. Puesto en este contexto, Kicillof, ministro de Economía, es absolutamente coherente con esa definición política de la Presidente, más allá de las medidas o no que puedan o no tomarse. Segundo, la política, voy al punto que vos decís. Yo creo que ya lo conversamos al comienzo de la semana, es decir, tras la derrota electoral legislativa, el peronismo había quedado entre un peronismo opositor, que era Massa, y un peronismo oficialista, que era Scioli, que en realidad no es kirchnerista. No, claro. Entonces, yo creo que acá claramente Capitanich está apuntando, lo cual tampoco es una novedad. ¿Te acuerdas? Hace un par de meses hablaba Uribarri, jefe de gabinete. Sí. Es decir, la necesidad política del kirchnerismo de crear una alternativa propia. Para competir, o será para negociar, eso lo veremos, ¿no es cierto?, hacia adelante. Además, recordemos el pasado reciente. La jefatura de gabinete a Massa, ¿te acordás? Fue lo que lo potenció en el nivel nacional. Y me parece que ahora lo que se intenta repetir es exactamente lo mismo, crear un candidato a presidente, que será, no será, para que, como vos decís, sobre el peronismo haya 3 alternativas, no sé, el peronismo opositor, que es Massa, la provincia de Buenos Aires con Scioli, con un peronismo quizás llamémosle peronismo más puro, y el kirchnerismo con Capitanich. Yo lo veo a Capitanich casi, me parece que, aunque muchos piensen hoy lo contrario, que la tarea de Capitanich va a estar mucho más enfocada hacia la imagen, la búsqueda de conocimiento, eventualmente la búsqueda de consenso, que hacia la propia gestión de gobierno, donde difícilmente cambien los mecanismos, ¿no es cierto?, de la presidenta de tomar las decisiones, donde el secretario legal y técnico de la presidenta, el doctor Zanini, termina siempre siendo la figura clave. Sí, Capitanich dijo en su segunda conferencia, hace un rato que terminó, la presidenta decide, nosotros ejecutamos. Absolutamente. Yo creo que eso es así. Entonces yo te digo, ¿viste? Entonces hizo profundización del modelo, total coherencia con Kicillof concentrando la decisión económica. Capitanich hace falta un candidato propio porque si no, ¿no es cierto?, el kirchnerismo se va a diluir antes del 2015. ¿Sí? ¿Imaginás a un Kicillof muy ideologizado en su gestión o tal vez algo más pragmático como consecuencia del rol que le toca?
Mira, yo creo que la dinámica de la realidad, ¿no es cierto?, lo pone al gobierno en un camino, digamos, es decir, ¿qué es lo que te dijeron ayer? Bueno, vamos a restringir las compras de bienes suntuarios con dólares. Sí. ¿Qué te dijeron? Vamos a hacer acuerdos de precio para bajar la inflación o controlar la inflación. Las dos medidas vienen exactamente en lo que se viene haciendo. Y es más, vos tenés otra información que para mí es muy importante, que a veces está, y es la información de que en el gobierno se intenta negociar un crédito, un crédito de 10.000 millones de dólares con el Banco Central de China. Pues fíjate que mucha gente está pensando, van al Club de París y en realidad está yendo a otro lado. ¿Entendés? Entonces vos me decís, puede haber y vos fíjate el tema puede haber un cambio para mejorar la reserva, sí, pero me parece que donde se está planteando la estrategia no es donde muchos piensan, es decir, es un destino más coherente con el modelo que no coherente con el modelo. Sí. O sea que no estás viendo mayores cambios de ideas, sí de nombres, claramente. No, y vos fijate, ¿cuál es la primera decisión de Capitanich? ¿A quién convoca? Las centrales sindicales oficialistas y las mismas cámaras empresarias. Excluye al campo nuevamente. Excluye al campo, sí. Excluye al campo y a la secretaria de Moyano, Barrio Nuevo, Micheli, etcétera. Entonces es exactamente el mismo diseño político. Bueno, sí, incluso, claro, ¿no? Perdón, Rosendo, buen día, Willy. Hizo un homenaje a Guillermo Moreno. El propio Capitanich dijo, cuidado, que el hecho de que se haya ido Moreno no significa un viva la Pepa. Claro, y además, ¿con quién se cubre la posición que es importante que deja Moreno? Con un hombre de confianza ¿no es cierto?, total de Kicillof, que estaba en Cancillería, que jugaba un papel muy importante en el cierre de la economía. Entonces me parece que esta es la realidad. También, viste, muchas veces frente a un cambio hay gente que quiere ver, ¿no es cierto?, optimismo, pero lo que también hay que ver es que yo no creo que el gobierno y la presidenta estén convencidos que tienen que cambiar el rumbo. No, al contrario, vos sabés que si vos mirás con detenimiento algunas declaraciones, senador Fuentes, yo que aprendí de vos a leer literalmente, digamos, ¿no? El senador Fuentes dijo hace unos días, por ejemplo, la gente votó justamente que la presidenta siga por este camino. Por eso digo, yo creo que eso es lo que, viste, me parece que lo que vamos a tener, es decir, un candidato a presidente para disputar poder, esto es política, y una concentración de poder económico en Kicillof, que te insisto, digamos, de los que podría haber designado, es el más coherente con una idea de profundizar el modelo. Bueno, estamos escuchando esta primera impresión de esta primera semana de nuestro amigo el señor Rosendo Fraga, que como siempre contribuye mucho a entender la realidad a la perfección, señores. Gracias, Rosendo. Muchas gracias. Un gran abrazo, buen fin de semana largo, Chao, Bueno, para cerrar nomás, a ver, personalmente, es una opinión personal, digamos, ya más que un punto de vista, casi es una opinión lo que yo voy a decir. Si vos decís que tenés 200 prioridades, es como si no tengo ninguna prioridad, ¿viste? Sí, porque tenés 200 ideas, ¿no es cierto? Es verdad. De hecho, entre los diarios de esta mañana, entre las noticias un poco confusas, que con el doctor advertimos que había que entenderlo, si iban para un lado o para arriba, para el otro. Yo encontré esta idea de las 200 prioridades, ¿no es cierto? Claro, y la Argentina lo que está pagando hoy, en cualquier caso, son las consecuencias básicamente en el plano económico de los últimos 2 años, ¿no? Y en el plano general, y se hace un poco confusas, que con el doctor advertimos que había que entenderlo, si iban para un lado o para arriba, para el otro. Yo encontré esta idea de las 200 prioridades, ¿no es cierto? Claro, y la Argentina lo que está pagando hoy, en cualquier caso, son las consecuencias básicamente en el plano económico de los últimos 2 años, ¿no? Y en el plano general de una acumulación de inconvenientes muy serios como el narcotráfico e inseguridad. Entonces, por ahí, yo personalmente hubiese preferido un esquema de menos prioridades. Digo, mira, acá tenemos 3 o 4 problemas sustanciales, 5, ponele. El primero de todo, fundamental, principal, central, ¿no es cierto?, es el de la seguridad y el narcotráfico, ¿no? Que es un tema dramático que estaba leyendo esta mañana en un artículo muy, como siempre, muy interesante de Jorge Asís, que dice que ahora van a empezar a pasar los muertos, ¿no es cierto? Estas situaciones desembocan en muchos crímenes, bueno. Pero acá una primer prioridad debiera haber sido o debiera ser el tema del narcotráfico y de la seguridad en términos generales,
que el jefe de gabinete acaba de decir que ya no es un problema de él, que es un problema de las provincias, que después veremos, ¿no es cierto? Y en el plano económico hay también 3 o 4 cuestiones que son muy centrales. La primera, es fundamental, es la regla, ¿no es cierto? ¿Quién mide cómo está el INDEC? La segunda cuestión tiene que ver con esta combinación de emisión, gasto, subsidios. Emisión, gasto, subsidio. El nivel de gasto muy alto, un nivel de emisión muy alta y un nivel de subsidio muy alto. Y el tercer problema es este frente externo tan complicado que nos ha dejado sin dólares y que hasta ahora la respuesta ha sido le vamos a poner impuesto a los autos, a los barcos y a las aeronaves. Claro, porque en el juego dramático de la emisión, el gasto y el subsidio, siempre el plan es el mismo. ¿Quién pone? Sale la perinola, pone la gente. Nunca pone el Estado, digamos. Claro, obviamente, yo mientras escuchaba al jefe de gabinete, está la demanda de aeronaves que hay en Argentina. Pues, no sé de qué hablaba de las aeronaves, pero no importa. Y sobre estos puntos me parece que te puedo aceptar, obviamente, y es lo lógico, digamos, si el gobierno va a encarar un programa de shock o un programa gradual, ¿no? Eso dependerá de los estilos, o depende de los estilos. Este gobierno, los Kirchner en general, siempre han optado por programas más bien graduales, que bueno, que por supuesto pueden ser, pues es parte del debate, digamos, si vamos con todo o si vamos más despacio. La inflación no es muy gradual. Pero este hubiera sido lo que me ha parecido a mí muy interesante como proyecto, digamos, porque a partir de estos 4 o 5 cuestiones, 4 o 5, 6 cuestiones fundamentales: seguridad, narcotráfico, INDEC, inflación, gasto, emisión, subsidio y problema de la falta de dólares, es muy probable que se hubiera construido un consenso automático, ¿no es cierto? Cuando vos entras en un esquema de 200 prioridades, viste, ahí ya la cosa empieza a ser mucho más laxa. Es decir, tener 1000 planes es no tener ningún plan, ¿no? Así que bueno, me parece que ahí estamos, en esta... ¿Cómo esconder un elefante en la calle Florida? ¿No? En conjunto lo llenar de elefantes. Muy importante, efectivamente, sí, y esto hay que subrayarlo, está por lo menos postergación del debate muy complicado del tema del Código Civil para el año que viene. El año que viene habrá otra constitución de la Cámara. Bueno, ahí veremos, tal vez en un debate un poco más relajado y con un poco más de tiempo, si vamos a cambiar o no las bases de la vinculación de los argentinos con el Estado, ¿no es cierto? Pero en cualquier caso, en primer lugar, lo que hablamos con Rosendo, es decir, acá está claro que hay un cuarto actor fundamental en la política, independientemente de la Presidente, que es ahora Jorge Capitanich. Más allá de Macri, de Massa y de Scioli, que son los 3 que había importantes, pues ahora viene a haber 4. De hecho, Jorge pone esta mañana en su columna, creo que recién aparecida, así es, Marcelo. La doctora les acaba de plantar al cuarto gran actor. La pelota. Lo llama el Premier. El Premier. El Premier. Y el primer ministro. El montenegrino. El montenegrino denso. El montenegrino denso. El Premier. Jorge Capitanich. Bueno, esta es la primera cuestión. La segunda cuestión es, entonces, esta idea de las prioridades, ¿no? Que me quedan un poco complicadas. Es decir, yo creo que si empezamos por el tema del impuesto a los autos, por ejemplo, que todo el mundo va a aplaudir, es una cosa obvia, qué sé yo, estamos poniendo el carro delante del caballo, porque lo que ha generado la distorsión que ha conducido a las personas a comprarse Audi A3 y Mercedes-Benz clase C a lo pavo es un problema superior a ese. Con el impuesto lo arreglaba, está bien. Prefiero el impuesto, obviamente, como idea, y no la restricción. Si seguimos el mismo criterio, va a ser más razonable pegar un impuesto o subir el dólar para las personas que viajan que prohibir los viajes. Eso es mucho más complicado. Pero imagínense esta escena, ¿no es cierto? Una primera conferencia de prensa ordenada, con Jorge Capitanich y el ministro de Economía diciendo: señores, buenos días, tenemos una idea, ¿no? Acá hay 5 prioridades centrales: inseguridad, narcotráfico, mediciones económicas, que son un hazmerreír mundial, digamos, el problema de la inflación, que es el tema más dramático de la economía argentina hoy en día, gasto, emisión, subsidios. Vamos a corregir eso con un programa gradual. Y vamos a, en vez de perder el tiempo con el swap de los chinos para que nos presten yuanes
para comprarle centrales eléctricas a los propios chinos, digamos, vamos a seguir un plan que le hemos tomado prestado al presidente Evo Morales, de Bolivia, y vamos a ir a los mercados a arreglar en 15 minutos lo que destruimos en los últimos 2 años. Y acá vamos, centrados a arreglar este problema en un programa más o menos gradual. Para mi gusto, menos gradual, para el gusto del gobierno, por ahí más gradual. Pero bueno, vamos con las 200 prioridades. 200 prioridades, 200 planes. Bueno, vemos, yo qué sé, por lo menos las cosas se van de a poquito, se van aclarando. ¿Sí? Lo dijo Rosendo Fraga, vamos a profundizar el modelo.